Presentar a los ponentes de hoy. Quería enseñaros el calendario que tenemos para los próximos meses. La próxima semana tenemos una jornada de inteligencia competitiva y os había dicho que íbamos a poner el calendario de septiembre a diciembre en estas semanas, pero bueno, estamos esperando a que nuestros colaboradores de ópera le den el visto bueno y ya esperamos poder hacerlo la próxima semana. Hoy tenemos a Álvaro Espejo y a Rafael Aguirre de ópera, que son expertos en Derecho Internacional, en el caso de Rafael, y Álvaro tiene mucha experiencia en acompañar empresas en estos procesos. Y después, para la mesa redonda, contaremos con Miro de Nova Era, perdona, que tengo la empresa anterior en la cabeza, y él tiene también experiencia en esta forma jurídica para salir a mercados internacionales y nos va a hablar un poco de cómo ha sido su experiencia en otros países, haciendo una joint venture con socios locales. Y nada más, le paso el micro a no sé quién de los dos, a Álvaro, y arrancamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos los que estáis aquí, los que estáis desde vuestras casas, de vuestras oficinas. Y bueno, bienvenidos a esta jornada que es nueva. Por lo menos aquí creo desde que nosotros hemos estado haciendo este tipo de jornadas, es la primera vez que la planteábamos. De hecho, fue analizando un poco necesidades, analizando la utilidad de estas jornadas y después de haber estado hablando, ¿no? Siempre hablamos de mercado. Es verdad que cuando hablábamos de mercado, en muchos de ellos aparecía, ¿no? Siempre dejábamos en esas recomendaciones finales, especialmente en algunos mercados de una manera muy marcada, pues esa figura, ¿no? De la joint venture como una opción para entrar a mercados internacionales. Y claro, decíamos, hombre, nos gusta aquí cuando venimos a hablar de que cuando hablemos de algo que aterricemos los conceptos y cuando hablamos con Zona Franca de Vigo se lo planteamos y vimos que realmente se habla mucho, yo creo que se habla mucho, ¿no? De la figura de la joint venture para entrar, tal, pero es verdad que pocas veces, ¿no? Se puede llegar a adentrar de una manera no general y sí muy específica para ver ciertos detalles que nos ayuden realmente a que tengamos éxito y que sea una decisión que nos ayude realmente a expandir. Y para ello, pues hoy contamos con la invitación de Rafael Aguirre. Rafael Aguirre, que viene del despacho de abogados Aguirre y Donate Verastegui, especializados en Derecho y especialmente Rafa como socio del despacho especializado en Derecho Internacional. Por tanto, nos venía fantástico que lo invitáramos y que viniera aquí. Yo voy a hacer una muy breve introducción desde el punto de vista de recordar, ¿no? Esos conceptos que tocábamos cuando hablábamos de la entrada a un mercado internacional y sobre todo y dejar al experto, ¿no? Que es Rafa, que nos hará una presentación magnífica entrando en detalle en aspectos, como digo, importantes, es decir, en puntos donde seguramente no lo podamos encontrar en Internet, puntos donde seguramente en un libro no lo podamos leer y sí que nos hable desde un prisma muy práctico, muy útil e incluso, y hoy creo que todavía sí cabe más importante, que participéis, que hagáis preguntas, que realmente tengáis dudas, porque como digo, no deja de ser, ¿no? Un contrato, no deja de ser una sociedad que vamos a crear, pero que tiene muchas connotaciones, muchos detalles que son los que marcarán la diferencia. Para ello también tendremos a nuestros amigos Nova Era para que nos hablen de esa experiencia de montar también, ¿no? Joint Venture en el extranjero, y creo que se queda una jornada bastante interesante. Ya sabéis que tenemos una presentación inicial, que es la que lidera Rafa, unos 45 minutos, una hora, hacemos el descanso, igualmente tenéis el café para levantaros cuando queráis, pero hacemos un descanso de networking, de comentar lo que estemos hablando aquí, y luego abrimos esa mesa de debate, pero como digo, preguntad a los que estáis desde casa, desde vuestra oficina, escribid al chat y aprovechar mucho esta jornada. Bien, aquí cuando estamos hablando que perdonad porque ahí aparecen otros nombres, otros compañeros, cuando hablamos de esta jornada nos estamos situando prácticamente en esa estrategia de internacionalización y cuando, vamos a decir, estamos en esas fases que muchas veces decimos, vale, yo como empresa puedo tener como distintas fases, no se tiene por qué dar estas fases, no lógicas, a veces graduales, a la hora de entrar a un mercado donde, bueno, estoy empezando con una exportación que pueda ser ocasional,
donde empiezo ya con unas exportaciones activas o periódicas, y donde ya llega ese momento en el que lo que voy buscando, que es la clave, es la implantación, ¿no? La implantación en el mercado, que muchas veces, ¿no?, decíamos, oye, la importancia de yo estar presente por distintos motivos, por un aspecto de marca, por un aspecto comercial, por un aspecto productivo, por un aspecto de distribución o por un aspecto legal, porque me están obligando, ¿no?, a estar. Pero hablamos ya de una implantación. Esa implantación, como decíamos, ¿no?, y siempre aterrizando el concepto, una realidad de que somos unas pymes, siempre lo decimos, ¿no? Oye, no es tan fácil que yo pueda acceder a todo el mundo poniendo unas estructuras, ¿no?, propias, conociendo yo todo el mercado y llevándolo con recursos prácticamente propios. Y siempre aparecía esa opción de, oye, yo puedo llegar a un mercado donde principalmente lo que voy a buscar es un socio internacional, con la importancia de cómo identificar un socio comercial, un socio internacional en mercado destino, y que ese socio me aporte su conocimiento, su red de contactos, su producción, su servicio postventa, su, como digo, ya a veces no es conocimiento del mercado, sino su llave al mercado, y realmente eso oficializarlo, ¿no?, mediante una empresa que estamos creando, que normalmente, aunque después ya entrará el abogado, que ya sabéis que los abogados no van a ir al detalle, no siempre va a ser una empresa A, una empresa B, crean una empresa C, sino que también existen otras ramificaciones, que es el valor añadido de esta jornada, ¿no? No vamos a quedar en esos conceptos, ¿no?, genéricos que conocemos, sino que vamos a ir a detalles concretos de diferencia que nos pueda hablar también Rafa. Pero nos quedamos en esta introducción de, oye, yo empresa A, española, yo una empresa B, que está en ese mercado destino, que a mí me interesaba en crear una empresa C para operar en ese mercado y beneficiarnos cada uno de esas condicionantes. Por tanto, nos estamos situando en ese punto. Yo estoy en esa fase de internacionalización, que era una implantación, detecto un mercado y es lo que me interesa. Y aquí es donde se nos abre la puerta, aquí es donde se queda este balón botando a Rafa y aquí es donde Rafa nos va a decir cómo es esa figura, qué opciones tenemos y, obviamente, lo más importante, también incluso cómo tener un control, ¿vale?, en esa figura. Así que, sin más, esta es la introducción. Yo no le quiero robar más tiempo a Rafa, que es el que tiene que hablar, y le damos paso. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Andrea. Bueno, cuando me propusieron hablar de Joint Venture, me gustó, me siento muy cómodo hablando de Joint Ventures. De hecho, uno de los problemas que tengo cuando hablo de temáticas en las que me siento cómodo es que me salto las diapositivas y voy mucho más rápido o mucho más lento. Y además, me gusta hacer a la gente participativa, porque luego la gente me dice que el derecho es aburrido. El derecho es aburrido si el ponente es aburrido, pero si el ponente es capaz de mover a su público, el derecho puede ser divertido. Vamos a ver, cuando hablamos de Joint Ventures, lo primero que tenemos que identificar es qué significa el nombre. ¿Y por qué os digo, hago esta puntualización? Porque es muy habitual en la vida, cuando hacemos algún tipo de contrato, no poner nombre o pensar que el nombre del contrato no sirve para nada. Y el nombre del contrato sirve para mucho, porque ante la duda, una duda razonable, vamos a ver cuál era el objetivo que perseguíamos, y ese objetivo nos lo vamos a poder encontrar en el propio nombre del contrato. Joint Ventures lo podríamos definir o lo podríamos traducir como juntos en la aventura o juntos en el riesgo. Es decir, un contrato en el cual varias empresas van a compartir un riesgo, van a marcarse un objetivo común y van a ir a por ese objetivo compartiendo los riesgos. ¿En qué medida? Bueno, ya lo determinaremos el nivel de involucración. Ahora el vídeo me lo salto, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, cuando hablamos de una Joint Ventures, hablamos a priori de una cooperación comercial, teóricamente de carácter temporal, donde dos o más empresas van a poner en conjunto su know-how, su conocimiento. Hablamos de carácter temporal porque normalmente se suelen delimitar en el tiempo, delimitar en el proyecto el cual vamos a ejecutar. Normalmente cuando vamos a trabajar para una Joint Venture suele suceder que voy a entrar en un mercado extranjero o en un sector del cual no tengo control pero tengo un valor añadido y quiero un partner que sea estratégico, que me ayude
a dinamizar, a introducir mi producto. Pero suele pasar mucho, por ejemplo, en China, donde prácticamente si no vas de la mano de una empresa local, tienes muy difícil comercializar. Suele pasar en países donde hay una relativa inestabilidad o donde necesitas determinados contactos para que tu producto vaya bien. Pero muchas veces grandes multinacionales se unen. Uno de los ejemplos más claros a nivel internacional de Joint Venture lo teníamos con McDonald's y Coca-Cola. Oye, Coca-Cola ve que McDonald's tiene un montón de servicios de restauración y cierran, y así se hizo en Estados Unidos, una joint venture donde Coca-Cola es el proveedor en exclusivo de bebida para McDonald's. ¿Eso qué le hacía? Le abría la puerta a llegar a una población que a lo mejor de primera lo hubiera tenido más complicado. Hablaremos, aunque ya lo hemos mencionado un poco, de los objetivos que tiene una joint venture, qué ventajas y desventajas nos podemos encontrar y sobre todo cómo minimizar esas desventajas que nos puede dar un contrato de joint venture, cómo se va a regular, los fueros, tribunales y legislación. Para mí ese punto suele pasar, la gente no lo tiene en consideración y para mí es un punto vital y más en acuerdos o contratos internacionales. Y pondremos algunos ejemplos. El objetivo, ya lo hemos dicho, tenemos un mercado, queremos entrar en un nuevo mercado y buscamos la mano de un proveedor o un grupo de proveedores. Hay veces que son varias las empresas españolas o son varias empresas las que forman la joint venture con un partner local. Yo siempre pongo un ejemplo un tanto tonto. Oye, yo soy una empresa que produce asfalto, quiero montar carreteras en Turquía, pues me busco una empresa que esté posicionada para licitar en Turquía y con ella monto o licito a la red de carreteras. El producto lo puedo fabricar yo desde España, lo puedo vender allí y puedo trabajar. Esto va muy rápido. Consecuentemente, podemos decir que nuestro objetivo principal es penetrar, entrar en un nuevo mercado que hasta ahora nos era desconocido, en un segmento que no era desconocido. Y podemos hablar de varios tipos de joint ventures, que son de alianzas estratégicas. Aquí no siempre aportamos un valor económico, o sea, no todas las empresas aportan una cuota capital, sino que aquí se valora mucho el know-how. ¿Qué conocimiento tengo yo que tú no tengas y que te pueda servir? Tengo una patente, soy experto en producir algún producto. Había una joint ventures que firman dos empresas españolas con una empresa china. La empresa china era una empresa de logística y una de las empresas españolas, que además luego terminaron como el Rosario y el Aurora, era especialista en máquinas de café. Y la joint venture era para introducir, entre otros puntos, los segmentos de estas cafeteras, de estas máquinas de café, en el mercado chino. De coinversión, oye, queremos abrir un mercado, vamos a invertir económicamente, vamos a poner dinero para lograr un objetivo. Y luego, coinversión, normalmente vamos a invertir en algo que ya está funcionando, vamos a adquirir, vamos a comprar y utilizamos esa empresa que está funcionando, nos juntamos con ella y aprovechamos la red que ya existe. Y por otro lado, las contractuales, que suelen ser las más habituales o todas terminan de alguna forma convirtiéndose en contractual, que es, tenemos un objetivo común, vamos a por el objetivo, vamos a delimitar cómo nos vamos a repartir los beneficios, cómo vamos a trabajar y entramos en el proyecto. ¿Qué ventajas creen que pueden tener una joint venture? ¿O qué desventajas? ¿Alguien se atreve? Las ventajas, si lo haces bien, ahorro de tiempo. ¿Vale? Te ahorras de tiempo, tienes un inversor o alguien local que te va a decir dónde ya han fracasado, dónde se puede fracasar. ¿Más?
un ahorro económico, no tienes que hacer una labor de investigación, no tienes que hacer prueba-error que te va a costar el dinero. Bueno, primero vamos a tener una mayor ventaja competitiva, lo que nos va a permitir ahorrar dinero. Ya vamos con alguien que conoce el mercado, con un grupo de empresas que van a conocer el mercado. Vamos a compartir los riesgos. Si la operación sale mal, no la hemos liado nosotros solos. Hay otras empresas que van a compartir el riesgo económico con nosotras más. Este riesgo económico lo podemos tener delimitado por el propio contrato a raíz de las aportaciones que hayamos establecido que vamos a efectuar. Vamos a controlar, vamos a tener una mejor gestión de costes. ¿Por qué? Porque cada una de las partes participará en aquello que controla y ya tiene su estudio o su trabajo de costes teóricamente analizado previamente. Las empresas no fusionan su capital social. Al mantener su independencia, mantienen una contabilidad independiente. ¿Ello qué quiere decir? Que si la joint venture va mal, no me va a afectar directamente a mi empresa matriz o a mi negocio principal. Me va a afectar a la inversión que haya efectuado. Y si hemos tenido un buen asesoramiento jurídico y un buen asesoramiento fiscal, lo mismo la pasta que estamos perdiendo nos la podemos imputar luego a beneficios que hayamos obtenido a lo largo del año. Y una mayor eficacia a la hora de penetrar en el mercado. ¿Por qué? Porque vamos con camino recorrido. Sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, o nuestro socio se supone que sabe qué es lo que nos vamos a encontrar y qué puertas, muchas veces qué puertas hay que tocar. El saber a dónde llegar nos abre el camino. ¿Qué desventajas nos podemos encontrar? Esto es una de las cuestiones que pasó en el caso que os decía, que os plantea. Conflicto de intereses. Podemos ir muy bien con un objetivo muy claro, pero cuando estamos consiguiendo el objetivo, a lo mejor la imagen estratégica individual de cada una de las partes del contrato o de la joint venture varía. Y donde uno quiere focalizar ya no le interesa tanto a la otra empresa y entramos en un conflicto de intereses. Muchas veces cuando tenemos conflictos de intereses suelen terminar porque una de las partes absorbe o compra a la otra. Que haya tareas que estemos duplicando. Oye, tenemos que complementar y al final, si no hemos tenido una buena gestión, duplicamos el trabajo, lo cual es contrario a una estructura de reducción de costes. La dependencia de los socios a la hora de las decisiones estratégicas. Esto suele pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros montamos una joint venture con varios socios y lo primero que cogemos y decimos es que para la toma de decisiones tenemos que estar todos de acuerdo, peligro. Que nos encontramos en situaciones de bloqueo que se dan fácilmente. Y eso mata el proyecto. Pero vamos, ya sea en una joint venture o ya sea en una empresa. Lo mata. Claro. Además, la adopción de decisiones estratégicas hay veces que tiene una complicación añadida. Y es que yo monto una joint venture en China, tengo mi partner local en China, que es el que tiene capacidad de firma, entre otras cosas, porque es el que va a entender los documentos que le van a poner por delante, pero para determinadas decisiones tengo yo que firmar. Pero yo me encuentro localizado en España. Nos puede suponer un retraso a la hora de los trámites burocráticos. Todo se puede solucionar, ¿vale? Todo se puede regular y se puede solucionar. Y esa dependencia nos puede bloquear. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Nosotros lo que solemos recomendar para solucionar esta dependencia es que cuando estemos redactando el contrato de joint ventures, lo hagamos con cabeza. Y seamos previsibles, nos planteemos no solamente todo lo bueno, sino todo lo malo que nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar en el camino. Y vamos a regular previamente cómo vamos a solventar una situación de conflicto.
Yo aquí suelo trabajar mucho con voto de calidad y no le doy el voto de calidad a un socio, sino que a mí me suele gustar y le suelo proponer a la empresa, oye, vosotros, ¿por qué estáis haciendo este joint ventures? Porque tú tienes conocimiento en A, tú en B y tú en C, ¿vale? Pues si hay un conflicto a la hora de la toma de una decisión, que el voto de calidad lo tenga la empresa que es experta en esa materia para la cual se está contando. Porque es el sentido de haber ido a este joint venture. Uno de los ejemplos o de las opciones que solemos poner. Cuando tenemos, por ejemplo, joint venture duales de dos partes, solemos proponer los mecanismos antibloqueo que jurídicamente o coloquialmente uno se le llama el tiro, la ruleta rusa o tiro mexicano. ¿Saben por qué? La ruleta rusa o el tiro mexicano, cuando hay un bloqueo, lo que hace una de las partes es coger y decirle a la otra, oye, este es un bloqueo y esto hay que solucionarlo. Nos vamos a un notario y cada uno lleva un sobre. En ese sobre va un cheque para comprarle al otro su parte. Y el que saque el cheque más alto, compra. Por eso se llama ruleta rusa o tiro mexicano. Hay un tiro que es el tiro ganador. Luego hay otra metodología de desbloqueo que a mí particularmente me parece más justa y me gusta más, que es, oye, no nos ponemos de acuerdo, vamos igualmente a un notario y antes yo te he dicho, te compro por tanto. Y tú tienes dos opciones, o me vendes o me compras al mismo precio que yo he dicho que compro tu parte. A mí esa me suele parecer más justa porque el que hace la oferta va a ofrecer aquello que está dispuesto a recibir. Y luego hay otro conflicto que se nos puede dar, que es la deficiente integración cultural. Y esto pasa mucho. Oye, ¿cómo se trabaja y cómo trabajamos culturalmente con otro país? Sobre todo cuando nos vamos a hablar de culturas donde hay una discriminación, por ejemplo, hacia la mujer o la mujer figura en un segundo plano y a lo mejor la directora o la presidenta de la sociedad en España es una mujer. Claro, ¿cómo combatimos eso? Hay empresas que lo tienen muy asimilado y hay otras donde hay que hacérselo ver. Y luego pasa la inversa. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, de tener empresas árabes que quieren venir aquí y recomendarles por el tipo de negocio que se traigan el perfil de una mujer. Y decir, no, una mujer. Digo, sí. Digo, es que interesa por el perfil o por lo que quieres promover. Digo, va a tener una mayor aceptación que otro perfil. Y eso, bueno, cuesta integrarlo. Cuesta muchas veces integrarlo, por ejemplo, hay operaciones en determinados países que se te pueden caer por llegar tarde. O sea, donde la puntualidad es algo clave. Y como llegas tarde, has perdido la operación. Ya algo cultural. Aquí en España estamos acostumbrados los 5 minutos de rigor. Ya hay quien da hasta 10 minutos de rigor. Y en otros países no se tolera, no se permite. Una falta de respeto muy importante. Te pueden permitir la primera, pero como lo hagas reiteradamente, has topado. Vale. ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cómo creen que regulamos una joint venture? ¿Dónde se regula? ¿Es un contrato? Un contrato, pues podemos ir a un notario, lo podemos escriturar, lo podemos hacer, lo podemos elevar a público, puede ser un contrato privado, etc. ¿De qué va a depender? También de la propia estructura que demos a la joint ventures. Porque puede ser que, por ejemplo, si hacemos una estructura de coinversión o estratégica, no sea necesario en un primer momento constituir una nueva sociedad, aunque lo habitual es constituir una sociedad. Si vamos a constituir una sociedad, ahí sí vamos a ir a un notario en el país normalmente en el cual se va a desarrollar la joint ventures, con la normativa
a priori que va a regular o que tiene ese país para la sociedad. ¿Y por qué digo la normativa a priori? Porque por ley nos adaptaremos a la jurisdicción, a los requisitos que nos ponga el país local donde nos vamos a establecer. Pero a nivel internacional tenemos la ventaja de que el contrato privado que va a regular la relación entre los socios para con la sociedad que hemos creado para nuestra joint ventures, ese contrato privado lo vamos a poder someter a la legislación o a los tribunales que queramos a la hora de resolver conflictos. Y ahí es donde va a estar el kit de la cuestión, en hacer ese contrato que es el contrato de joint venture propiamente dicho, el contrato que va a decir que para que se materialice se creará una sociedad en tal sitio donde se nombrará o cómo se nombrarán a los directores, a los CEOs, a las personas responsables. Ese contrato de joint venture es esencial. Ese contrato, para que luego no nos dé problemas, debe tener una cláusula de inicial qué auditor nos vale. Le digo uno cualquiera. y que mucha gente olvida poner en un contrato. ¿Cuál es el objetivo del contrato? ¿Para qué lo estamos creando? Yo siempre lo digo, pero me encuentro muchísimos contratos que no lo tienen. Oye, no, es que se da por hecho, no. Se da por hecho, no. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ser claros que luego no tengamos problemas ni inconvenientes. Debemos de intentar regular la duración. Oye, la joint venture va a ser para toda la vida, la vamos a hacer para un estudio de 5 años, de 10, para cumplir el objetivo, porque tenemos un objetivo que es medible, vamos a regularlo. Y luego también es muy importante regular la aportación económica o la aportación que va a hacer cada miembro de la joint ventures a la propia joint ventures. ¿Qué vamos a aportar y cómo lo vamos a aportar? Y sobre todo plantearnos no solamente la inversión inicial a la hora de constituir, sino las posibles inversiones que se deban de realizar una vez la joint ventures está andando, porque puede ser que nuestros cálculos iniciales hayan sido erróneos y haya que arrimar más dinero al proyecto o más recursos, porque como hemos dicho, cuando nos vamos a empresas que entran estratégicamente, esas empresas hay veces que no te van a aportar un capital económico, pero sí te van a aportar un capital humano o un capital de recursos. A mí me gusta también decir, intentar regular en los contratos de joint ventures relativos objetivos. ¿Para qué? Para que quede claro qué es lo que cada uno tiene que hacer y si tú no estás cumpliendo tu objetivo, ¿vale?, sea una causa de sacarte del proyecto. Oye, mira, es que aquí somos 4. Cada uno tiene este objetivo. Es que tu objetivo, ¿qué era? Imaginamos que tenemos 2 empresas locales, ¿vale? Y se han dividido y hemos dividido el mercado. Mira, tu objetivo era que penetráramos en esta área del mercado, llevamos 3 años y aquí no hay nada, o aquí se han conseguido 2 empresas. Y te estás beneficiando de lo que está generando el resto del negocio. No estás cumpliendo con tu objetivo, sales. Y ya está, y nos quedamos lo que funciona. Oye, mire, es que tenemos una empresa, o estamos abriendo el mercado logístico en este país, os habéis comprometido, sois 2 empresas, una me tiene que traer las máquinas de café y la otra me tiene que traer los granos de café, pero es que ahora me estás trayendo los granos, o es que más que los granos, no eres capaz de producir la demanda que tengo, o me aumenta la producción o sal fuera, que busco otro. Eso se regula. ¿Qué pasa? Que muchas veces con las prisas, con las bullas, vamos, venga, sí, entramos en el mercado, venga, fulanito que me han recomendado, entramos, sí, lo hacemos muy escueto y va bien, hasta que llega el problema. Y cuando llega el problema son los dolores de cabeza, los juicios y que la inversión se pierde. Lo vamos a regular normalmente, como hemos dicho, a través de un contrato privado, contrato por escrito, donde vamos a definir, como hemos mencionado, las aportaciones, ya sean económicas, ya sean know-how, ya sea licencias de patentes. Oye, yo tengo una patente, te cedo la licencia a la joint ventures, o licencia
de propiedad intelectual. Oye, te cedo un desarrollo de un software, por ejemplo. Como he dicho, definir el objetivo y, para mí, la definición clara de los objetivos de cada parte. Cómo vamos, qué objetivos y qué funciones tiene cada miembro de la Joint Ventures. Hablas de objetivos, deben ser cuantificables, no tiene por qué. No tiene por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tenemos si los objetivos no son cuantificables? Claro, y entonces puede que mis objetivos no sean cuantificables porque no nos hayamos molestado en pensar cómo cuantificarlos, que yo entienda que estoy cumpliendo con mis objetivos, pero mis socios entienden que no. Y entonces tenemos un problema. Por eso, por muy difícil que sea, hay que cuantificar los objetivos. De alguna forma. La gente me dice, es que lo mío es imposible. Es que yo tengo que abrir mercado. Es que ¿cómo cuantificamos? Pues mira, tienes varias maneras. O por empresas a las cuales hayas conseguido vender el producto, o quizás si el producto es un producto muy novedoso que hay que crear una cultura de aceptación porque no se trabaja en el país, ¿qué acciones estás llevando a cabo para que cale la cultura? A lo mejor de inicio tus objetivos no tienen que ser la venta, sino crear una cultura alrededor de ese producto. ¿A cuántas conferencias ha ido? ¿Cuántas ponencias ha dado? ¿Cuántas empresas ha visitado? Todo se puede marcar. Lo que pasa que nos obliga a pensar. Y normalmente somos vagos en ese sentido, porque nos cuesta, porque es que yo tengo muy claro y quiero, este es mi objetivo y quiero entrar aquí. Y es que mi producto es la leche y lo va a petar. Sí. Pero céntrate, párate, analiza y marca. Nosotros lo decimos muchísimo. Ya hemos visto caer proyectos por no tener objetivos definidos. Precisamente porque se peleaban los socios o los miembros del proyecto, porque decían, yo estoy haciendo y tú no me estás implementando. Teníamos un caso de una empresa mexicana que venía a España, la empresa española respondía y los problemas los generaron los propios mexicanos. Porque eran productores de aguacate, tenían varias fincas, se habían juntado para importar o para exportar sus productos a España. Habíamos localizado una empresa que gestionara toda la importación y entre ellos empezaban a discutir por el calibre que tenían que tener los aguacates. España exigía una serie de calibres. ¿Qué pasa? Que había una de las empresas que le costaba más producir el calibre y no lo habían valorado, porque su plantación estaba enfocada a un calibre determinado, que además era un calibre que en España no tenía una alta aceptación, pero sí la tenía en Estados Unidos. Y esa empresa había estado focalizada en introducir aguacate en Estados Unidos y se encontraron con esa discusión. ¿Cómo terminó la película? Peleado. Pues no fueron capaces de reconducir la situación. De hecho, una de las propuestas que le hicimos nosotros fue, oye, vamos a tocar el mercado americano. O sea, o vamos a buscar en el mercado español, vamos a pedir un estudio a ver ese calibre, si se puede vender para un producto concreto. ¿Qué pasa? Eran calibres más grandes. A mí lo que se me ocurrió, hablando un día con unos clientes que llevaban tema de restauración, era, oye, pues mira, Rafa, un aguacate grande puede servir para platos presentados en mesa donde el plato en sí es el aguacate y rellena el centro, si lo hacen de manera que el hueso sea grande. Fueron una de las soluciones que se plantearon. ¿Qué pasa? Que ya era tarde. Cuando se habían enconado las dos partes, no había manera de resolverlo. Vale. Debemos de regular la duración, la confidencialidad. Para mí, regular la confidencialidad en los contratos es primordial. Y regular la confidencialidad en un doble sentido. La confidencialidad respecto a lo que se está pactando y a lo que se está desarrollando, y la confidencialidad respecto a los objetivos que vamos teniendo. Es decir, una confidencialidad de las partes que intervienen y aquella información que aportamos
a nuestra joint venture y una confidencialidad posterior respecto al desarrollo que va teniendo. Y señores, la confidencialidad no sirve para nada si el contrato no tiene una cláusula penal. ¿Saben lo que es una cláusula penal? Una cláusula penal, cuando lo pregunto en la carrera enseñando a mi alumno de Derecho Internacional, me dicen que vaya a la cárcel. Digo, no. Digo, penal es de penalidad, de penality. O sea, es la indemnización que uno tiene que pagar por haber incumplido el contrato, o una indemnización inicial. Si tenemos cláusula de confidencialidad y no tiene una pena el incumplir esa confidencialidad, una pena predefinida, es muy fácil incumplir. Porque ya ahora yo cojo y me salto el principio de confidencialidad. Y ahora tú me denuncias, porque yo me salto el principio de confidencialidad. Primero, a ver si no hemos definido bien qué es confidencial y qué no es confidencial, que es importante a la hora de definirlo. Segundo, tú dices que el daño que yo te he provocado vale 100.000 euros. Yo digo que vale 10.000. ¿Cuánto vale? Nos vamos a un juez y que decida un juez. Y ahora un juez va a decidir sin conocimiento sobre la materia. ¿Qué pasa? Si nosotros ya hemos establecido que el caso de que se incumpla el principio de confidencialidad, la penalidad será como mínimo de X, ya estamos dando un margen desde el juez cuando juzgue. Mira, os pusisteis de acuerdo que como mínimo son 100.000 euros. Y ahora habéis trabajado en diferente oferta económica. Venga, traérmela. Traérmela cómo habéis valorado los daños que han producido esta violación del contrato. Y ya defino, pero como mínimo sé que partimos de 100.000 euros. Esa es la cláusula penal, no cápsula, perdón. ¿Vale? La no competencia, ¿vale? Importante dentro de la joint ventures. Es decir, ¿vamos a poder hacer otra joint venture con un objetivo similar con otra empresa en el mercado? ¿O en el momento que conozco el mercado, una empresa puede entrar por sí sola y hacerle la competencia a la joint ventures? Parece absurdo, pero pasa. Oye, es que aquí nadie se amarga que no hay competencia, es que nosotros montamos con este objetivo, ahora yo ya tengo los conocimientos, yo voy por mi lado. No. Yo no estoy entrando en el mercado, yo estoy vendiendo en el país de al lado. Ya, pero es que el país de al lado tiene un acuerdo donde directamente meten luego los productos en el país donde estoy o donde inicia mi joint ventures. Cosas que nos pueden parecer muy obvias, pero que no pensamos. Oye, vamos a delimitar esa no competencia, porque además esa no competencia nos puede rebotar a nuestro país de origen. Si yo estoy montando una joint ventures con otra empresa española y una empresa turca, ¿puede la empresa, mi socia española, desarrollar la línea de negocio que no tenía desarrollada y que yo estoy desarrollando en España? Porque claro, cuando montamos una joint ventures, compartimos conocimientos. Van a conocer, a lo mejor no todo, pero sí parte de mi estructura y de mi know-how. ¿Se pueden beneficiar de esos conocimientos para hacerme luego la competencia en mi país? Muchas veces no lo piensan. Y pasa. Fueros, tribunales y legislación aplicable. Para mí esto es lo más bonito de estos contratos. Porque podemos crear lo que denominaríamos un contrato Frankenstein. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional privado yo tengo la opción de decir, del asunto van a conocer los tribunales de la ciudad de Córdoba, pero la legislación que vamos a aplicar es la china. Y puedo. Y si hay un conflicto, me voy al juzgado de Córdoba, digo, oye, que tengo un conflicto respecto a este contrato internacional, resuelva usted, pero la legislación que usted tiene que aplicar no es la legislación española, sino es la legislación china. Y el juez resolverá, supuestamente, aplicando la legislación china. Por eso se llaman contratos Frankenstein. ¿Qué pasa? Que claro, traduce la legislación que te interese y ahora el juez de Córdoba, cuando vaya a resolver,
no conoce la legislación china. O sea, ante la duda, se va a ir a lo que conoce. Entonces, es una jugarreta muy fea, pero muy interesante a la hora de hacer en un momento dado, cuando entramos en una negociación de a qué legislación vamos a someter el contrato. Oye, que tú le quieras someter a legislación, vamos a pensar que la joint venture es, no nos vamos a ir a China, vamos a pensar que es México-España. Venga, vale, la ley es la mexicana, pero quien conoce del asunto en caso de un conflicto, conoce en España, porque somos dos empresas españolas y una empresa mexicana. Y si hay un conflicto de intereses, se conoce en los tribunales de Madrid. Aplicando la ley mexicana, ¿vale? Pero los tribunales de Madrid. El juez de Madrid, cuando tenga que aplicar ante una duda razonable a la hora de interpretar la ley, probablemente se va a ir a lo que conoce. Por el principio de analogía. ¿Qué se suele hacer? Se suele no recurrir a tribunales ordinarios. Cuando hacemos un contrato de joint ventures, lo normal es acudir a cortes arbitrales. ¿Por qué? ¿Saben la diferencia entre los tribunales y las cortes arbitrales? Se la explico rápidamente. En los tribunales de cada país están los jueces que normalmente acceden, o por lo menos en el caso de España, son funcionarios de carrera que entran y a lo largo de su actividad y su ejercicio se van especializando. Se crean diferentes tribunales, los civiles, los mercantiles, que es una parte del civil, pero con el área de especialización, los de instrucción, el juzgado de lo penal, el administrativo, etc. Cuando hablamos de cortes arbitrales, ¿vale? Las cortes arbitrales tienen su propio reglamento interno, su propio estatuto, y los árbitros no son necesariamente jueces. De hecho, no suelen ser jueces. Los árbitros suelen ser profesionales de reconocido prestigio con experiencia en la materia. Y a lo mejor yo puedo ser árbitro para conocer de determinados asuntos, pero no de otros asuntos porque son ajenos a mis conocimientos. Cuando nos sometemos a una corte arbitral, la regulación del procedimiento de resolución de conflictos es conforme a lo que establezca esa corte arbitral, a la normativa interna de la corte arbitral. Por regla general se suele elegir o un árbitro o 3 árbitros. En la mayoría de las cortes está la opción de un árbitro o de 3 árbitros. Y los árbitros son elegidos entre las partes. Que eso se puede regular perfectamente en el contrato. Se puede decir, oye, mira, pues si es de un único árbitro, el árbitro lo pone la corte arbitral directamente. Si son de 3 árbitros, cada empresa elige un árbitro que entienda que es el más apropiado para conocer dentro de la lista de árbitros que mantiene la corte, y la corte nombra al tercero. ¿Para qué? Para intentar siempre buscar los mecanismos de buscar que nos encontremos en una situación de bloqueo. Las cortes arbitrales suelen ser, se supone, que son más rápidas y más económicas. Son más rápidas, no son más económicas. Entre comillas. Porque ahora decimos, ante un conflicto que nos interesa, ¿tener la solución en 3 o 4 años o tener la solución en 1 año? 1 año pagando, 4 años pagando menos, pero perdiendo todo el tiempo que no te ha estado produciendo o que ha estado acarreando el conflicto, que luego son situaciones que tenemos que analizar. Y en estos cortes arbitrales sí es más normal jugar y mezclar con las legislaciones. Es más, para que se hagan una idea, podríamos coger y decir que dentro de un mismo contrato, que los artículos tal a tal se interpretarán conforme a la legislación española y que los artículos de tal a tal punto se van a interpretar conforme a la legislación mexicana. Un contrato Frankenstein, puramente, los más bonitos que nos podemos encontrar, los más complicados de hacer y los que hay que hacer pensando mucho para ver qué es lo que me interesa. Pero es que a lo mejor nos interesa, por ejemplo, imaginemos que que dentro de nuestra joint ventures, a una joint venture enfocada en una distribución que se puede interpretar como un contrato de agente comercial. España tiene una ley de agentes comerciales muy simple, son contratos
anormales se suponen, ¿vale? Es decir, no hay una legislación pura que regule los agentes comerciales, pero sí hay una pequeña ley, ¿vale? En esta ley te dice la penalidad o la indemnización que hay que pagarle al agente comercial si se rompe la relación. Oye, a lo mejor dentro de este contrato no nos interesa someternos a esta ley. A lo mejor si vamos a México, México sí tiene una ley mucho más clara para regular esta figura. Y lo que nos interesa a la hora indemnizatoria es irnos a la legislación mexicana, porque nos permite poner el importe que nos dé la gana, mientras que en España nos marca unos mínimos. Pero eso lo vamos a reflejar en el contrato. Eso se refleja en el contrato. Claro, normalmente no suele hacer contratos Frankenstein, ¿vale? Normalmente los sometes a una legislación, a una corte arbitral y ya está. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de profundidad, cuando hablamos, te lo doy. Cuando hablamos de operaciones quizás más complejas, más complicadas, ahí sí nos puede interesar regular, sobre todo a la hora de estructura de costes, porque a lo mejor nos interesa fiscalmente someter el contrato a un sitio, pero otra parte someterla a otra legislación y nos permite jugar. Vale. Bueno, esa es la definición de contrato Frankenstein. Las grandes desventajas de un contrato Frankenstein, ¿vale?, es que puedan chocar en un momento dado la interpretación de los artículos con la propia legislación y que no se haya determinado muy bien qué aplica o qué legislación aplica a cada parte del contrato. Cuando solemos montar este tipo de contratos, los contratos se montan casi por secciones, de manera que, digamos, la sección 1 aplica tal legislación, a la sección 2 aplica tal legislación. Y de esa manera cubrimos los posibles márgenes de errores que pudiera haber, ¿vale? Y nosotros siempre recomendamos ir a un arbitraje internacional, salvo una excepción, que sepamos que la joint ventures va a ir mal. Y si sabemos que vamos a acabar mal, vamos a llevarnos a donde nos interese. Bueno, pero a lo mejor te interesa porque quieres coger los conocimientos, porque quieres tener una primera experiencia de entrar en el mercado. Hay veces que sabes que te va a salir mal, pero no te importa que te salga mal. Me va a salir mal, ¿cuánto voy a perder? Tanto, pero ¿cuánto voy a ganar? Venga, la hago. Bueno, son estrategias. Al final es una forma de estrategia. Vale. Algunos ejemplos, ¿vale? Aquí tengo ejemplos internacionales que se han ido creando de joint ventures. El que os contaba de Coca-Cola y McDonald's, Nokia y Siemens, ¿vale? Nokia cae con Samsung y Apple y llegaron a crear una nueva línea de móviles uniéndose con Siemens para intentar retomar el mercado. Si no recuerdo mal, aquí Siemens terminó absorbiendo a Nokia con posterioridad a la joint ventures. Esta que es española, el Corte Inglés y Starbucks, es reciente, creo que se firmó o a finales del año pasado, a principios de este año, mediante la cual Starbucks va a coordinar todas las cafeterías o va a entrar con el sistema de cafeterías en todos los Corte Inglés. ¿Qué gana Starbucks? Un montón de puntos de venta. ¿Qué gana el Corte Inglés? Que a nivel internacional de extranjeros, que Starbucks es una marca muy reconocida, va a tener gente que va a ir al Corte Inglés, a la cafetería Starbucks, y va a pasar por todas sus plantas y todas sus galerías para comprar. De hecho, normalmente, si se dan cuenta, ¿dónde suelen estar las cafeterías, los Corte Inglés? En la última planta. Pasas por todo. Es una manera de atracción. Normalmente lo tienen arriba para eso. El Corte Inglés también aquí, en este acuerdo, vende, en la parte de cafetería, venden cápsulas de Starbucks. Luego tenemos eBay y PayPal, ¿vale? Cuando ya hacen la joint venture, la hacen a la hora de vender. O sea, PayPal integra la plataforma con eBay a la hora de facilitar los pagos. Y hay otra, por ejemplo, similar a McDonald's,
que Burger King. Burger King firma un acuerdo con una empresa de restauración española a la cual le da la exclusividad de la apertura de su Burger King en España, con objetivos de abrir X número de Burger King en un periodo de años. ¿Qué pasa? La empresa española ya conocía, ya tiene otra empresa, otra franquicia y conoce el sector. De hecho, vamos, nosotros en Córdoba lo vimos. En Córdoba se han abierto 2 o 3 Burger King en 3 o 4 años, cuando antes había solamente uno. Se ha ido notando. ¿Dudas? Yo quería hacer unos pequeños comentarios. En primer lugar, me parece brillante la exposición. Gracias. En segundo lugar, un poco trasladando mi experiencia de hace muchos años y con temas de Joint Venture, yo estoy presidente de sociedades mixtas pesqueras y estamos en 35 países, o sea, tenemos una larga trayectoria con distintas culturas y distintas formas de operar. Pero comparto la gran mayoría de las cosas que has dicho, especialmente destacaría 3 puntos. La cláusula de no competencia son muy importantes. Las cláusulas, desde luego, antibloqueo. Tenemos que tener previsto cómo solucionar la cuestión litigiosa que muy probablemente aparezca. Y lo mejor que puede pasar es que no lleguen a aparecer, pero tenerlas prereguladas creo que es muy importante. La utilización de cláusulas de arbitraje, sobre todo cuando estás actuando en países anglosajones, por ejemplo, someterte a la Corte Arbitral de Londres, te da mucha tranquilidad y mucha seguridad también. Pero quisiera, digamos, matizar un poco. Dentro de las ventajas, yo incluiría el introducirte en un mercado de la mano de una empresa local te da muy buena imagen reputacional. Correcto. Segundo, en muchos casos y dependiendo sectores, y depende lo intervencionista que sea el país, pero también es un requisito legal el que tengas que tener un socio local. No es solo por ventajas de aportación de una clientela o tal. Y además de eso, creo que de lo que nos estabas hablando es a casos que es difícil muchas veces diferenciar UTEs, que cada vez se va más, con propiamente joint venture. Correcto. Para mí, joint venture es más crear una sociedad en el país de destino entre un socio o varios extranjeros y uno o varios socios locales, pero con espíritu de continuidad, no propiamente para... Acortada en el tiempo. Efectivamente. Hay una confusión muy grande. Vamos, se mezcla muchísimo. Gracias. Se mezcla mucho UTE y joint ventures, porque además cuando joint ventures lo adoptamos del mercado anglosajón, propiamente dicho. En España teníamos esa figura previa que era la UTE. Lo que pasa es que la UTE, por la ley de UTEs española, sí o sí está focalizada a un objetivo en concreto, mientras que la joint venture efectivamente puede perdurar en el tiempo. De hecho, cuando se limita, muchas veces tú la limitas con cláusulas automáticas de renovación, si no se ha perdido el objetivo. Muchas gracias. ¿Más aportaciones, más dudas? Sí, perdón. Que justo esa diferencia, ya lo estuvimos comentando, me parece muy interesante, porque claro, no sé si ahí puede indicar, ¿no?, más allá de ese objetivo temporal, en cuándo sí es conveniente
¿no? Plantear una UTE o contratos similares a una UTE, ¿vale? Y cuándo sea conveniente esa joint venture. Más allá de ese aspecto temporal, yo coincido mucho, ¿no?, en lo que se ha aportado, ya lo estuvimos hablando. Al fin, cuando tú vas a crear una joint venture, tú tienes un carácter, vamos a decir, de continuidad, de estar en ese mercado. ¿Es incluso, y te lanzo esa pregunta, conveniente que en una fase primaria o preliminar sí firmar una UTE para después ir a una joint venture? No, yo no haría una UTE para luego hacer una joint venture, por dos motivos. Primero, porque si haces una UTE para hacer una joint venture, cuando tengas que ponerte a aclarar los puntos de la joint venture no nos vamos a poner de acuerdo, porque ya vamos a tener problemas que estamos arrastrando de la propia UTE. Segundo, las UTEs cuando se montan no se regulan, pero se regulan de una manera muy vacua porque hay un objetivo, normalmente van para licitaciones o para proyectos muy concretos. Entonces, se especifican los medios que aporta cada una de las partes y se ejecuta. Mientras que efectivamente una joint venture tiene un objetivo mayor de continuidad. ¿Qué pasa? Que normalmente las joint ventures, o la experiencia que hemos ido viendo, la joint venture termina consolidándose en el tiempo, incluso puede empezar como un proyecto que luego deviene en una sociedad puramente dicha cuando se ha hecho una primera fase de estudio o de penetración en el mercado y que va a durar, incluso alguna parte puede comprar a las otras. El caso que os contaba de la empresa china de las máquinas de café, este fue curioso, o para mí es un caso jurídicamente muy interesante, porque tienen el siguiente problema, y es que la presidenta de la empresa cafetera española no firma la ampliación de la duración de esa joint venture en China que la tenían para 10 años. Era una joint venture delimitada en el tiempo a 10 años. Era empresa española, empresa china. El representante de la otra empresa española en China hace junta general de accionistas donde dice que la española ha estado también presente, donde falsifican la firma de la española y hacen una ampliación de la joint venture durante 10 años más. Esto genera un conflicto además muy interesante a nivel jurídico. ¿Por qué? Porque la empresa española pone una denuncia, es decir, por la vía penal, por falsificación de la firma de su presidenta. Cuando el juzgado, aquí empiezan los conflictos internacionales interesantes, cuando el juzgado de Madrid empieza a investigar, interroga a la que supuestamente han falsificado su firma, interrogan a los dos representantes españoles de las empresas españolas que habían ido allí, se aporta una pericial caligráfica donde se dice que efectivamente la firma de la española se ha falsificado y además prueban que ella no estuvo temporalmente en China y que por regla general lo que solían hacer era enviar documentos a España, ella firmaba y los devolvía firmados a China. Y el abogado de la empresaria solicita que se interrogue también a la empresa china. Para eso en derecho hay que hacer lo que se llama una rogatoria internacional, es decir, el juzgado de Madrid tiene que solicitar a los juzgados chinos explicar que se está haciendo un proceso de investigación penal en España, que es necesario interrogar a una empresa o a un ciudadano chino, que lo citen en la corte china. Tiene unos trámites muy tediosos para los jueces, que normalmente coges el cajón y lo metes en el cajón. ¿Qué pasa aquí? Que el abogado de la empresa española, de la mujer, dice: renunciamos a la testifical o a que se interrogue a la empresa china y sigan ustedes para adelante con lo que hay. Y el juez decide que no hay caso. Pues dice: bueno, es que ha quedado probado que usted no ha firmado, pero como no se ha interrogado a la empresa china, no queda probado que no haya sido la empresa china la que haya falsificado la firma. Paralelamente, que es lo que no suele pasar en España y que aquí
trae luego un conflicto más grande, se pone otro procedimiento penal similar, otro procedimiento, creo que en este caso no era penal, sino era ya mercantil similar en China, donde resuelven que la firma es falsa y disuelven la joint ventures por fin de plazo. Claro, ¿qué dice luego el abogado de la española? Oye, es que ya no hace falta que ustedes interroguen a la empresa china, que haya un juzgado chino que ha dicho que la firma no la ha hecho la empresa china, que la ha hecho este señor y que la empresa se ha disuelto y vuelve a vía España. Aquí que el gran problema que se encuentran jurídicamente hablando es que en dos países estamos resolviendo sobre un asunto similar. Y se podría dar la paradoja de que España hubiera dicho una cosa y China hubiera dicho otra. Y eso hay que regularlo. Oye, en España es muy fácil, porque por ley, si yo tengo un procedimiento penal y un procedimiento civil, yo le digo al juzgado, salvo que sea un juez poco inteligente, como ya me pasó, digo, oye, que aquí hay una vía penal, espérese usted, se resuelve la vía penal, que tiene mayor fuerza, y una vez se resuelve la vía penal, usted resuelve la vía mercantil, económica, civil, para que usted no diga una cosa y el otro juzgado diga la otra. Eso ahí no lo tenían regulado. Y el procedimiento al final siguió para adelante. Entonces, ahí es importante que regulemos bien cómo vamos a resolver los conflictos. Por eso es muy interesante irnos a arbitraje. ¿Qué pasa? Que un arbitraje no va a conocer de delitos penales. ¿Vale? Y ahí ya me paro porque como empezamos la de la teoría de dónde hay que investigar los delitos penales, nos da para otro buen rato. ¿Alguna duda más o alguna aportación más? Si queréis aprovechar alguna, los que estáis también desde vuestra oficina podéis escribir al chat. Si no, podemos hacer el descanso, Paqui. ¿Vale? Hacemos un descanso, hacemos networking y volvemos en 10 minutos, ¿no? Sí, bueno, una pregunta. Si me permite, sí, claro que sí. Viendo que no hay tampoco más intervenciones, pero lo que sí he notado a lo largo de estos años es que hay una corriente a nivel internacional cada vez más proteccionista desde el punto de vista de regulación legal para favorecer el posicionamiento del socio local en relación al socio extranjero. Es un poco desequilibrado. Pero especialmente a raíz de situación de Brexit, vemos que este proceso en países, digamos, de corte anglosajón se está cada vez profundizando más. Y eso, yo creo que la clave de las joint ventures es la seguridad jurídica. Si no tenemos visibilidad, no tenemos una perspectiva a largo plazo de cómo va a estar perfectamente regulada nuestra relación, pierde peso, esta figura pierde importancia. Entonces, siempre hacemos como una apelación a que debe existir una estabilidad y debe de reconocerse derechos adquiridos o posiciones preexistentes en base a anteriores normas. Además dan un punto clave, cuando mezclamos derecho anglosajón con derecho continental. Porque en el derecho continental tenemos la teoría del derecho escrito, mientras que en el anglosajón hay un derecho más abierto, por decirlo de alguna manera, y más abierto a la interpretación de la jurisprudencia y lo que van determinando los jueces. Por eso, la importancia de regular en el contrato cómo vamos a resolver estos conflictos y dónde nos vamos a meter. Porque si no, los jueces los barren para su casa. Porque el sentimiento al final son humanos. Lo tienen en cierta manera. Pues muchísimas gracias. Ya estamos de vuelta para empezar con esta mesa redonda y tenemos a Miro Justo,
Miro, bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Lo primero que nos gustaría es que nos contases un poco tu experiencia en la Joint Venture, cómo has empezado, cómo has salido a mercados internacionales, con qué empresa y cuál es tu experiencia en esta forma jurídica. Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer participar porque no para uno de aprender. Con Rafa he cogido muchas notas porque yo soy más de la parte comercial y la parte un poquito técnica se encarga más pues la gente que siempre está detrás en una empresa, ¿no? Pues en mi experiencia, mis inicios no fue de exportación sino de importación. En el 2007 pues con una empresa en el mundo del deporte, pues tuvimos un gran crecimiento en asociados, con clubs por toda España y estábamos trabajando con marcas como Charlie, Fuji y demás y pues hicimos un poquito de eco a nivel internacional y una empresa de Pakistán quería introducirse en España, nos contactó y ahí generamos una alianza donde hicimos esa marca propia y empezamos la comercialización directamente desde Pakistán. Y eso empezamos en el 2007. Al principio con mucho trabajo porque era nuevo tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Entonces, pues hubo una gran experiencia gratificadora por parte de los dos, donde hemos crecido y ahora mismo ellos están trabajando con nosotros, pero también con otros proveedores, donde se los hemos facilitado. Y la verdad que hasta el día de hoy. Esos fueron mis inicios en la parte de importación. Después la parte de exportación fueron servicios, que fue con la empresa con Tocap, donde ahí hicimos una alianza con Abanca, donde tuvimos un gran crecimiento pues, en España con más de 4.000 colegios y Abanca vio un potencial para entrar con nosotros en un campo donde no estaban trabajando o muy poco, ¿no? Pues los colegios a día de hoy hacen mucho gasto pues tanto a nivel académico como a través de los padres. Entonces ahí generamos una pasarela de pago en conjunto, que fue un año de desarrollo, y salimos al mercado con ellos y donde tuvieron pues esa capacidad de entrar en todos esos colegios donde nos beneficiamos las dos empresas, ¿no? Y después ahora, pues a nivel personal, pues en ese campo internacional donde hemos trabajado pues, en muchos países, pues he fundado mis propias empresas, incluso en Colombia y en México. Y ahora pues estamos trabajando con diferentes fondos donde estamos trayendo capital extranjero a España. Pues es un mercado atrayente en el sector inmobiliario, donde estamos ahora pues comprando inmuebles y vendiéndolos o trabajando en esa línea de inversión. Bueno, y en toda esta experiencia, me imagino que en algún momento habéis tenido que constituir una joint venture y lo primero que querría saber, como si no me hubiese estado atendiendo aquí en la presentación que nos hizo Rafa, es si es necesario un pacto de socios previo o si para vosotros fue necesario. Yo siempre, antes de montar una joint venture o entrar en un mercado, primero tiene que conocerse uno mismo y después conocer a dónde va a ir, ¿no? Entonces, evaluar los riesgos. Yo antes de hacer ningún papel digo, bueno, si esto sale mal, por cualquier circunstancia, me pongo siempre el peor caso, sale mal, ¿qué puedo perder? Entonces, si en cualquier negocio internacional veo que las pérdidas, si sale mal me pueden arrastrar a una ruina o que vaya a ser una parte muy perjudicial para mi empresa, ya lo primero es no entro en esa inversión. Entonces, para mí, primero es la prudencia a la hora de introducirse en otros mercados porque puede morir uno incluso de éxito de no poder cubrir esa demanda. Después de evaluar eso, pues ya se entra en la parte un poquito más técnica, que aquí Rafa nos ha ilustrado enormemente. Importantísimo el pacto de socios y, sobre todo, mirar la parte final, cómo se puede acabar esta alianza sin esas pérdidas, pero importantísimo. Rafa, ¿y es imprescindible o es beneficioso? Para mí, imprescindible. Es decir, la gente no lo suele hacer muchas veces. Realmente el propio contrato de joint venture es una especie de pacto de socios, pero sobre todo para mí es imprescindible regularlo y hacerlo pensando que nos odiamos.
pensando que me llevo fatal, que no nos entendemos, vamos a regularlo en ese sentido. Porque si nos ponemos en el peor de los casos o de los escenarios que se puedan dar, si se llega a dar el escenario, la solución, a priori, la vamos a tener por escrito. Y nunca nos va a gustar la solución a ninguna de las dos partes. Pero sí era la solución que en un momento, o con la que en un momento estuvimos todas las partes de acuerdo. Entonces yo sí soy muy partidario de hacerlo, sí o sí, al principio y pensando que nos odiamos. ¿Y siempre se hace mediante la creación de una empresa? No. Casi nunca lo hace la gente. Normalmente montas la empresa, dice están los estatutos, yo regulo los estatutos, incluso te puedes encontrar en un momento dado con asesores que te digan que no sirve. Y lo he visto. Y te lo encuentras, esto no sirve para nada, para eso están los estatutos. Y es que son dos cosas diferentes. Y tiro otra vez con la joint venture. Cuando constituimos a través de la joint venture la empresa tiene una normativa propia interna acorde a la legislación del país en el cual se ubica. Y no vamos a poder contradecir la normativa de ese país. Poniendo un claro ejemplo en España. Si tenemos sociedades limitadas, para vender yo mi parte, primero se la tengo que ofrecer a mi socio. Y si mi socio me dice que no, la puedo vender fuera. En una sociedad anónima, yo la puedo vender a quien me dé la gana sin decírselo a mi socio. Eso es lo que marca la ley. Sin embargo, nosotros hemos acordado en el pacto de socios que aunque sea una sociedad anónima, previo a venderlo fuera, se lo tengo que ofertar a mi socio. Y eso me vincula a mí con mi socio. Por eso es importante. Porque cuando hacemos el pacto de socios, no vamos a regular o vamos a modificar, a tocar con estilo aquello que no nos gusta de la legislación local y lo vamos a traer a lo que los socios realmente queremos. Miro, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Rafa lo ha mostrado y ponía 4 tipos de contrato. El contrato de cooperación comercial, la alianza estratégica, de coinversión y contractuales. Yo he intervenido en 3 de ellos, menos en la última, pues el contrato de cooperación comercial, pues una parte de cooperación con otra empresa donde se coopera para llegar a un mercado o para introducir un producto o un servicio, que es una parte bien válida y más fácil. Después la parte de inversión sí que hay que, ahí sí que tiene una parte ya jurídica importante donde ese contrato tiene, como expertos como ellos, redactarlo muy bien para no pillarse, porque ya hay inversión de capital aparte de recursos humanos o de conocimiento. Entonces, y la parte de la alianza estratégica pues también es importante, donde cada uno aporta su know-how o conocimiento del producto y del área donde se va a invertir. Pero yo creo mucho en esas 3 tipos de contrato y después redactarlo muy bien porque nos llevamos fatal. Al final, cuando empezamos un proyecto, todo es bonito y todos vamos a una, pero luego empiezan a surgir las diferencias. Por eso lo que insistimos tanto en tenerlo regulado. Lo comentábamos en el descanso. Oye, regulamos cuánto dinero vamos a poner para desarrollar un producto, para penetrar en un mercado. Pero, ¿y la financiación luego? Porque por regla general, lo que tiende a pensar la empresa local es que la financiación la pone la empresa de fuera. Pero, ¿cuánta pasta me voy a dejar yo en financiar? ¿Financio a cambio de qué? ¿Para que nos repartamos los mismos dividendos, los mismos beneficios? ¿Tengo un derecho preferente para llevarme yo dinero? Todo eso hay que regularlo. Y es que si no, luego vienen los problemas. ¿Y todas las partes tienen que ser empresas para constituir una joint venture o como persona física la puedes constituir? Toda persona con capacidad de obrar, es decir, toda persona física o jurídica, podrá constituir una joint venture. No es necesario ser empresa. Habitualmente suelen ser empresas porque tienen los conocimientos, pero sí se puede dar el caso de un inversor que tiene la pasta, decida, oye, yo voy a financiar estos objetivos de estas empresas locales o de estas empresas españolas con una inversión en China, no tienen capacidad económica, yo voy a inyectar esa financiación, esa capacidad económica y participo como una inversión, se podría hacer.
perfectamente. Y en vuestro caso, Miro, ¿ya estabais constituidos como empresa o todavía, no sé si fue en una fase temprana de emprendimiento cuando constituisteis la joint venture y todavía eres persona física o ya estabais constituidos como empresa? Sí, ya estábamos constituidos como empresa. Como está indicando Rafa, ahora a título personal sí que estoy entrando como persona física en joint venture. Ajá. Pero ya cuando, en una etapa inicial, meterse como persona física sin un respaldo de una empresa, es muy poco más duro, complicado. ¿no? Ya cuando uno tiene pues, un mercado, una trayectoria o un trabajo detrás, sí que te solicitan que entres como persona física, aparte que igual puedes entrar como una empresa, puedes entrar de las dos formas. Rafa, y en caso de conflicto, no me quedó así muy claro, ¿se puede discutir el mismo conflicto en más de un país? Esto fue un poco difícil de digerir. Vamos a ver. Por regla general, en nuestro principio de derecho jurídico español, cuando se ha juzgado sobre un asunto no se puede volver a juzgar. Ajá. Por eso es muy importante cuando hay conflictos definir dónde vamos a resolver cada conflicto. En el ejemplo que ponía tenemos una doble paradoja, que era además un procedimiento penal y un procedimiento comercial. Normalmente lo que se suele hacer es decir, oye, hasta que no se resuelva el penal, usted no resuelve sobre el comercial, puesto que el penal tiene una investigación, digamos, más exhaustiva, se supone, y no puede decir algo el comercial diferente a lo que ha dicho el penal. No tendría sentido que un juez diga A y que otro juez diga B. Es cierto que nos vamos a encontrar con la paradoja, como se dio, de que cuando estamos en dos países o empresas de diferentes países, el mismo asunto lo pueden estar conociendo dos países diferentes. Lo ideal que es solicitar a un país, decir, oye, que en España se esté investigando, parece usted, no siga hasta que España resuelva. El juez del otro país te puede decir, oye, no, yo tengo competencias para investigar, ¿vale? ¿Cómo lo intentamos regular? En el contrato de joint venture. Oye, en caso de conflicto, primero se resuelve tales conflictos. Ajá. Una vez se haya resuelto, se van a resolver los diferentes conflictos. ¿Qué pasa? Que para eso hay que pensar que vamos a tener problemas para poder regularlo. Muy bien. Y en vuestro caso, Miro, cuando os constituisteis, ¿buscasteis asesores jurídicos solo aquí a nivel local o en el país de destino también? En país de destino. ¿Y aquí también. no? Y aquí también. En los dos. Sí. Siempre pasa igual, Rafa, siempre es el... Es lo recomendable. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer las joint ventures, y si nos vamos a México o a China, el abogado nacional, tu abogado, yo no conozco la legislación china, puedo conocer procedimientos, puedo conocer costumbres, principios generales, pero para entrar en profundidad, lo mejor es buscar un abogado local que te haga esas labores de gestión. Y luego necesitamos tener el enlace o un abogado que paguemos nosotros a nivel local, porque cuando negociamos con los abogados de la parte contraria que van a ser chinos el contrato de joint ventures, el abogado local, si lo tiene, también te va a ayudar a saber cuáles son los puntos flacos o por dónde puedes tocar a la otra persona. Y a la empresa no lo suelen hacer. A la empresa suelen tener su abogado porque son los que reciben la inversión, pero no suelen preguntar en el país que va a hacer la inversión, oye, ¿cuáles son los puntos flacos que puede tener la otra empresa? Y es una estrategia... Entonces, para negociar ese contrato nos estaríamos imaginando una mesa en la que estuviese las dos empresas, tanto la empresa nuestra con el partner del país de destino, mi abogado local, mi abogado en destino y lo mismo por parte de mi partner. Correcto. Se puede dar dos opciones. O los dos abogados internacionales o con conocimiento en internacional para constituir la joint venture y luego fijar un abogado local o los abogados locales para constituir la sociedad o todos en la misma mesa de trabajo. Va a depender de la estrategia jurídica que queramos llevar, efectivamente, porque a lo mejor a mí no me interesa que estén sus abogados locales o que esté mi abogado local en un momento dado, sino me interesa que él me pase información para yo jugar y que el otro crea que no estoy tan informado de su legislación porque soy extranjero. Eso ya forma parte de la estrategia de negociación. Sí, completamente. Muy bien.
Pero podía darse el caso. Sí, 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 se puede dar el caso y al final terminan todos sentados, porque cuando se va a firmar hay que mirar que todo funcione. Miro, ¿y dónde registrasteis esa joint venture? Esa joint venture, pues nosotros montamos filial en Chile y en República Dominicana. Y como indica Rafa, pues fue en esa parte legal con nuestro abogado en destino de cada uno y con nuestro abogado local. Pero yo antes de llegar a ese punto de empezar con abogados, siempre hay, si vas a estar en un mercado, tienes que hacer un estudio de investigación. Y ya ese propio estudio ya te va a indicar lo que estamos hablando ahora mismo, de ese trabajo local, que tienes que estar, la parte cultural, que es una parte importantísima, que tú vayas a negociar y que hables en su mismo idioma, aunque sea mexicano, que es el castellano, pero no es el mismo idioma. Entonces también tener las mismas tablas de negociación dentro de lo que es el mercado en el cual quieres entrar, y también da confianza que tú quieras estar para quedarte, no para hacer una pequeña inversión y sacar la mayor rentabilidad e irte, ¿no? Pues siempre buscan esa asociación donde la joint venture venga a ser un negocio próspero y de confianza, sobre todo. ¿Y aquí en España no hizo falta registrarla en ningún sitio, en ningún organismo? El contrato que mantuvimos con Abanca sí fue un contrato tenaz, pero tenaz, que ahí se me escapa que yo no intervine en esa parte legal, pero es un contrato privado que después, si hace falta, se lleva a público, pero con eso es suficiente. Rafa, ¿cuál es la vía de registro de estas sociedades? Las sociedades se registran en el país en el cual van a desarrollar la actividad, pero sí podemos elevar, como bien decía Miro, a público el contrato. Se puede mantener en privado, ¿vale? O elevarlo a público, que ir a notaría y darle un mayor formalismo a ese contrato. En algunas ocasiones se puede intentar registrar, ¿vale? En el registro mercantil, aunque no es lo habitual y tiene que ser porque haya... Pero siempre sería en el país de destino. Normalmente en el país de destino cuando estamos constituyendo sociedad, porque hay que registrar la joint venture conforme a las características fiscales y legales de ese país, aun abriendo un establecimiento permanente, constituyendo una nueva sociedad. Y luego las relaciones entre nosotros sí que las podemos regular, o nuestro contrato, o la base del contrato, la base de la joint venture, de donde luego va a nacer la sociedad, ese contrato, nosotros sí que recomendamos elevarlo a público. ¿Por qué? Porque elevarlo a público evita que o una presunción de veracidad del contrato y que el mismo no sea manipulado por ninguna de las partes a lo largo de la duración de la propia joint venture. Álvaro, tengo dos para ti, aquí las dos últimas. ¿Cómo puedo informarme de los mercados en los que es necesario contar con apoyo local? Sí, mira, ahí tenemos una herramienta que a veces la hemos utilizado en las presentaciones cuando hemos estado hablando de mercado, que en barreras comerciales, no sé si es .com o .es, pero bueno, si buscáis barreras comerciales, tenemos la web del Ministerio, que si la filtramos por país, nos van a aparecer todas las barreras. Y ahí no aparecen barreras de arancelaria, no arancelaria, y efectivamente las no arancelarias nos van a aparecer los trámites administrativos, legales, jurídicos que aparecen. Y ahí es donde en ocasiones, recuerdo, bueno, muchos países en los que hemos estado, obviamente países terceros, ¿no? Recuerdo Oriente Medio, China, obviamente, México no aparecía, recuerdo, en alguna, Brasil también estuvo, estoy hablando de mercados que estuvimos trabajando aquí, no que solamente sean esos mercados. Tenemos ese principio de discriminación, especialmente en compras públicas, que antes se estaba hablando, donde ellas no estaban recomendando esa figura. Entonces puede ser un medio, más allá de la propia investigación de mercado, ¿no? que indicaban que podíamos hacer, un medio, una fuente de información donde también podemos obtener ese tipo de barrera. Y además nos dicen en ocasiones si está resuelto y si es para determinados sectores o segmentos. Bueno, no olvidemos que cuando nos encontramos eso, lo que hay detrás es un principio de protección a la industria, al sector o a la localidad en ocasiones. Bueno, no suele ser por localidad, pero ahí es donde lo vamos a encontrar.
fuente de información buena. De todas maneras, aprovecho para recordarle a las empresas que como tenemos las horas de tutoría con vosotros, que si alguna está pensando constituir alguna joint venture o alguna sociedad en un mercado que hemos estudiado, pues que siempre puede solicitarnos una tutoría, les ponemos en contacto con vosotros y les podéis ayudar a Así definir es. cuáles son esas barreras. Así, además, bien apuntado porque, bueno, esas tutorías pues, sirven para esto, ¿no? Cuando las estuvimos definiendo, para esas dudas que tengáis. Oye, estuvimos en un mercado tal, podemos hacer esa cruzada, ¿no? Estuvimos en tal mercado, habéis estado hablando de la joint venture, pues mira, me gustaría hacer una tutoría para que nos ampliaréis Y información. que muchas empresas se creen que las tutorías tienen que hacerse inmediatamente después de la jornada y no es así, ¿no? Que cualquiera que tenga una duda en un momento determinado nos puede llamar, buscamos una forma de ponernos en contacto y aclaramos esas dudas. Vale, y la siguiente sería, ¿qué estrategia se debe seguir para penetrar en un mercado a través de una joint venture? Ahí lo primero, yo me iría casi al origen, o sea, lo primero es identificar ese socio, ese partner, ¿no? Que verdad lo hablamos mucho, ya nos hemos centrado en ese punto, pero que desde la identificación, ¿no? A llegar a esa joint venture hay un mundo tremendo donde siempre lo decimos, es muy difícil encontrar esa media naranja, porque va a ser una media naranja que se ajuste a mi cultura, a mis valores, a mis objetivos, a mi crecimiento, a mi tamaño, a mi modo de pensar, y eso siempre va a requerir, y siempre lo decimos, viaje al mercado, conocimiento del mercado y tener que ir ahí a prospectar, ¿no? Como se dice. Y todo, incluso antes de ese huevo está lo que nos decían, ¿no? La investigación de mercado. Voy a investigar ese mercado, voy a empezar ahí, vale, voy a visitar ese mercado y en esa opción de visitar al mercado donde se nos abren muchas oportunidades, ¿no? Que nos facilita, por ejemplo, Cámara de Comercio, o desde ICEX o desde organismos territoriales, donde a través de misiones comerciales directas, inversas, agendas individualizadas, pues nos dé la opción de ir a ese mercado y conocerlo, ¿no? Siempre es verdad que recomendamos que esté acompañado pues, a una feria, ¿vale? Porque en definitiva podemos hacer, justo ahora estamos diseñando una, precisamente con Galicia, con un clúster donde vamos a ir 3 días antes, hacemos una ronda de entrevistas, empezamos a conocer a potenciales partners, porque hay algunas empresas que van buscando eso, y luego pues ya se quedan también en la feria. Y luego, por supuesto, desde Internet yo puedo identificar, puedo ponerme en contacto, ¿no? Y hoy en día también estamos de una manera online, más allá de ese acompañamiento y que siempre hay que ir presencialmente al mercado, conocerlo, que nos conozcan, pero el cómo puedo yo también identificarlo, en ocasiones lo hemos estado viendo con herramientas como desde los propios estudios de mercado de ICEX, que vienen a veces información de empresas relevantes. Yo recomiendo mucho entrar en las páginas web de las ferias internacionales, es decir, la feria internacional de mi sector, que tengo aglutinado todas las empresas, y normalmente nos encontramos el listado de las empresas expositoras. Y si no, puedo contactar con la feria y pedirlo o preguntarlo. Luego también nos podemos encontrar pues, páginas como Compass, con doble S al final, KOMPASS, que es un directorio internacional donde me puede servir para ir filtrando, ir conociendo empresas con determinados, además, criterios de búsqueda que yo quiera poner, hasta por zonas geográficas. Podemos utilizar Europages, que también es una web interesante. Esas son, yo diría, las dos principales. Y después, pues cualquier directorio sectorial. Es decir, siempre vamos a recomendar también identificar esa asociación, confederación, en definitiva, clúster, que nos podemos encontrar en destino y ponernos en contacto con ellos y informar que bueno, somos una empresa que queremos entrar, que vamos buscando una inversión extranjera en directa y que vamos buscando nuevas empresas que puedan ser partners. También hay otro medio de cómo puedo yo tener una base de datos de ponernos en contacto. Y, por supuesto, oficinas comerciales. Oficinas comerciales a veces es un buen filtro porque ellos conocen empresas que bueno, se mueven en el mundo internacional, nos pueden filtrar, nos pueden informar de esas empresas que pueden estar en línea a lo que nosotros buscamos e incluso también nos pueden dar esa información, vamos a decir, más fiscal, comercial, de si realmente una empresa que ellos conozcan, que tengan un cierto recorrido, que sea una empresa que haya tenido una buena experiencia, que ellos sepan que hayan tenido una buena experiencia internacional. Entonces son distintos mecanismos que siempre recomendamos. Pero por supuesto siempre decimos hay que viajar. Mira, ahora precisamente... ¿Cámaras de comercio cómo funciona? Cámara de Comercio también, creo que lo había comentado, ¿no? Las misiones comerciales que hagan aquí, incluso Cámara de Comercio que nos encontremos allí. Sí.
que tenemos. Fijaros, ahora, por ejemplo, vamos a hacer con una empresa de material odontológico y vamos a hacer la expansión en Latinoamérica. Y hemos llamado a la Cámara de Comercio precisamente de allí de Perú, pero porque es que además esa cámara tiene una reputación muy buena. Entonces lo vamos a hacer un evento, vamos a invitar a 300 personas, vamos a hacer una demostración del producto, que en definitiva lo que vamos a buscar son también identificar a ese 1 o 2 partners que después sean los que lleguemos al acuerdo, y nos vamos a ir a esa cámara simplemente por el nombre que tiene esa cámara en ese país concreto, ya que es un nombre relevante e importante. Por tanto, al final es también servirnos de esos mecanismos, de esas instituciones que están, que también hay que entender en cada mercado quién funciona bien, quién no, quién me puede dar qué información, quién me puede dar un respaldo importante. Entonces son, bueno, ideas que nos puedan venir bien. Nosotros de experiencia en Joint Venture hicimos una de pura alianza estratégica para acceder a proyectos multilaterales en Europa. Ajá. Una empresa italiana. Y bueno, prácticamente un poco lo que se ha estado aquí hablando, algo que desde inicio fijamos muy claramente era a qué mercado íbamos a operar conjuntamente, porque claro, era muy fácil, ¿no?, que dos empresas que podían optar a proyectos multilaterales pues confluyeran en Europa, ¿no? Se llegó a la decisión de, oye, cualquier proyecto multilateral vamos en conjunto, salvo que haya un acuerdo entre partes, decir, oye, yo no participo. Entonces, bueno, son figuras que se recomienda y que todos los que estáis en el ambiente internacional pues veréis que es más que recomendable. Mira, nos has hecho una exposición de libro, pero ¿cuál es la realidad? La realidad. La realidad, lo primero que yo aconsejo a las empresas a las joint venture, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Pues uno tiene unas limitaciones junto con otra empresa del mismo sector o algo que te sea complementario, pues tu éxito sube muchas posibilidades, ¿no? Pero también lo primero es mirarse hacia adentro. Yo hay empresas con las que he trabajado que han querido entrar en ciertos mercados y han querido analizar toda la empresa ese mercado, cuando yo creo que hay que trabajar por sectores, hay que especializarse. Si voy a entrar en México, voy a tener una parte de mi empresa especialista en México. No es lo mismo mirar con los ojos de España a México que con una empresa que esté ya trabajada, especializada, que con vía exterior pues, nos dieron esas capacidades para trabajar en destino y ser más provechosos, porque es muy importante especializarse en lo que vas a hacer. Y no es lo mismo el producto tuyo o el servicio en España que en México, entonces especialízate en México para tener mayor posibilidad de éxito. Para mí es una parte importantísima, que aquí coincidí con un compañero de vía exterior, no sé qué año fue, pero en el 2000... para mí fue una gran experiencia, donde hicimos colaboraciones en esa vía exterior, donde hicimos una joint venture también, y después en cultura hicimos también otra joint venture entre 4, donde sacamos un proyecto adelante entre 4 miembros de ahí, donde cada uno aportó su conocimiento para llegar a cabo a ese momento final. Pero yo aconsejo a las empresas que se alíen para entrar en mercados, y ahí pues también lo que hablábamos de que nos llevamos muy mal, pero vamos a pensar también que después de llevarnos muy mal nos hacemos amigos. Y cuando uno se hace amigo, pues después surgen muchas sinergias. Y ahora pues yo entré en la parte de internalización en el mercado de Latinoamérica, y ahora Latinoamérica está viniendo también a España y me buscan a mí pues para entrar en este mercado que ahora mismo pues las políticas un poquito extremistas que se están produciendo, hay pues una oportunidad de traer inversión extranjera a España. Entonces hay una forma de canalizar también esa buena relación, que ahora somos buenos amigos, pues para traer también la experiencia de ellos que quieren entrar en este mercado, pues a través de uno que ellos te ayudaron a entrar en su mercado, ¿no? Pues ahí esa habilidad con ellos. Pues nada, tenemos un experto en estrategia en mercados internacionales, otro en derecho internacional y una empresa con muchísima experiencia, y os invito a que le lancéis las preguntas. Online, ¿nos la lees? Perdón. Juan Martín comenta que tiene experiencia en otros países de Oriente Medio, África y América con centros de arbitraje, pero que no tiene experiencia en España, y actualmente tiene una joint venture en España con un socio americano.
Lo que quiere saber es cuáles son los centros de arbitraje en España y que se suelen utilizar o cuáles hay. Bueno, todas las ciudades suelen tener una corte arbitral. Todas las grandes ciudades. Hay algunas que están focalizadas y especializadas en materia en concreto dependiendo del sector. Pero es cierto que hay dos principales, que es la Corte Arbitral de Madrid y la Corte Arbitral de Barcelona. Son las dos principales cortes arbitrales que tenemos en España. Y donde yo sometería la resolución de conflictos, controversias, salvo que sea una joint venture muy específica, que habría que mirar si hay alguna corte que esté especializada en resolver ese tipo de conflictos. ¿Sabes, por ejemplo, si aquí en Vigo hay una, a lo mejor quizás relacionada con temas de pesca o de este sector de... Me juego en la cabeza que tenéis corte arbitral. Vamos, seguro. Porque además todas las comunidades autónomas mínimo tienen una. Lo que no sé es cuál es la especialización. O quizás automoción o así. No soy capaz de decírtelo. En la próxima nos lo tienes que contar. Te lo averiguo y miro cuál es la... No sé si alguno de los asistentes o los que están en live lo sabe ya de mano y nos lo puede contar. No. ¿Alguna otra pregunta? Mientras Álvaro está ahí buscando... Hay una, o como estamos diciendo, estamos viendo esa de comercio, industria y navegación de Vigo. La lleva la Cámara de Comercio. Muchas veces las cortes arbitrales sí dependen de las cámaras de Pues comercio. la próxima vez que esté Pilar aquí se lo preguntamos, que nos lo aclare. ¿Alguna otra pregunta en la sala o en online? Una aclaración de Juan, que dice que su empresa es una constructora. Ah, muy bien. A Madrid. ¿A Madrid? Me iba a Madrid. Me iba a la corte arbitral de Madrid. Sí. Juan, ¿alguna pregunta más? Aprovecha que los tenemos aquí. ¿Tienes puesto en el contrato que te vas a someter a arbitraje, Juan? ¿Y tienes puesto en el contrato en dónde? Si no se tiene, se puede hacer un anexo al contrato para determinar la corte arbitral en la cual vamos a resolver un posible conflicto. Pero si no es que si no regulamos en el contrato qué tribunal va a conocer de un posible conflicto, nos tenemos que ir a derecho internacional público o privado dependiendo del tipo de contrato, ¿vale? Normalmente a la Convención de Viena de Derecho Privado, para ver qué jurisdicción correspondería, y va a depender del tipo de conflictos que se genere. Entonces, ya trae cola para poder mirarlo. Por eso a mí me gusta regular dónde vamos a resolver los problemas. Muy bien, pues no sé si hay alguna duda más. No en la sala. Hay un comentario que incluso antes en el networking ha salido, y ya relativo al pacto de socios. Además, yo creo que es algo interesante para todos, porque el pacto de socios, y yo creo que entrando en ese punto y hacia la pregunta, es totalmente recomendable que todas las empresas, no estamos hablando de una joint venture, sino que todas las empresas tengan un buen pacto de socios. Y es curioso porque justo estaba diciendo Rafa, y no todos los asesores lo dicen, y doy fe, no todos los asesores apoyan, ¿no?, la redacción de un pacto de socios, no sé si por desconocimiento o por cualquier otra razón. Pero efectivamente es que es una manera de gestionar el conflicto. Es decir, ya sabemos que en la empresa la gestión del conflicto es importante. De gestión de conflicto, vamos a decir, no legal, no contractual, hasta el que aparezca legal y contractual. Y es que es realmente el mecanismo que nosotros podemos tener encima de la mesa para dar seguridad a la empresa y dar continuidad. Y utilizando esta última palabra, la continuidad, y ahora también lanzo una pregunta, Rafa, un poco vinculado ahí. En el pacto de socios es muy importante que regulemos el plan de continuidad. Es decir, ¿qué sucede si mi socio, si mi socia, fallece o tiene una incapacidad permanente? Absoluta. Porque, claro, ahí las acciones de esa persona puede pasar a su mujer, puede pasar a su heredero legítimo, y ahí yo puedo tener un bloqueo. Bien porque esa persona pues ahora es de otra cuerda totalmente, porque es que no conoce nada del mundo de empresa, o porque me ha tocado un hijo o una hija que esto es un inepto. No lo quería decir, pero efectivamente.
Y eso se regula en ese plan de continuidad. Y es más, damos un paso más, que vamos a decir como un grado de innovación que con el despacho, en un acuerdo que tenemos, lo estamos desarrollando en la empresa. Que ya no solamente regularlo y decirlo, sino crear un producto que te dé solución a eso. Porque tú puedes regular y decir, bueno, si yo tengo un plan de continuidad, pues va a pasar a esas acciones, ¿no?, al socio. Pero ¿cuánto vale ahora eso? Porque ya podemos estar hablando de 100.000 euros. Entonces, existen productos donde, además, un seguro que lo está pagando la empresa, dado el caso, estén pagando, ¿no?, esa compra de acciones. La pregunta que ya pongo aquí, ¿no?, y sabiendo en esta exposición que lo decimos porque es realmente importante y lo vivimos, en una joint venture, Rafa, ¿se puede plantear un plan de continuidad? ¿Se puede plantear ese pacto de socios donde me está asegurando un plan de continuidad? O al hablar de empresas, si hay un fallecimiento, una incapacidad permanente absoluta, puede quedar eso más diluido. Vale, vamos a ver. Hay dos vertientes que hay que analizar en este punto. Las empresas pensamos que no van a desaparecer, pero una empresa puede desaparecer. Puede ser que las empresas que formamos parte de la joint ventures, una de las empresas le vaya mal comercialmente en su país y tenga que ser liquidada. Al ser liquidada, digamos que es como si hubiera muerto. Ahí se puede determinar en el contrato, en caso de liquidación de alguna de las empresas, si algún socio de esa empresa originaria adquirirá la condición o la posición de la joint ventures o de esa empresa, la joint ventures, o si simplemente la causa de liquidación de una empresa es causa de disolución de la joint ventures, o si se calcula económicamente cómo sacarla. Cuando hablamos de una persona física que fallece, es similar y también lo debemos de regular, porque yo estoy haciendo el trato con Álvaro. Yo a lo mejor con los hijos de Álvaro los puedo querer mucho, pero a lo mejor no son los socios que yo deseo tener en un proyecto. No me van a aportar el valor añadido que me aporta Álvaro. O a lo mejor sí me interesa, pero yo no le intereso a los hijos, porque no les gusta, porque tienen una necesidad económica y quieren recuperar dinero. ¿Qué problemas se suelen dar? Que no valoramos, las empresas no tienden a valorar cómo comprar. Entonces se suelen dar situaciones de bloqueo porque un socio quiera salir o unos herederos quieran salir y digo, oye, yo salgo, pero yo te vendo por 5. Y me dicen, no, por 5 no, yo te compro por 3. Y ahora ni vendo ni me compran. ¿Qué solemos recomendar? Meter fórmulas económicas en estos contratos de valoración, y la valoración de cada una de las partes puede variar dependiendo de para qué. Oye, la valoración si fallezco es diferente a si me jubilo, porque si fallezco puteo a la empresa porque no le he dado tiempo de que busquen un sustituto, por ejemplo. O una valoración que también se puede dar, imaginémonos que montamos una joint ventures, montamos nuestra empresa y ahora viene un gigante a comprarnos. Y ahora nosotros españoles decimos, no vendemos, y la empresa local dice, ¿cómo que no? Claro que vendemos. Digo, si es que vamos a sacar rentabilidad económica. Pues hay cláusulas que se pueden regular para obligar al socio a vender. Derecho de arrastre. Derecho de arrastre, efectivamente. El derecho de arrastre te obliga a que vendas si recibimos una oferta económica. Se pacta de qué importe o mediante qué fórmula y qué valores tiene que tener. Pero también hacen su contrario. Tenemos la joint venture y ahora nosotros, que tenemos el 66%, decidimos que vamos a vender. Y el chino se queda en minoría. O, oye, a lo mejor el chino quiere vender con nosotros porque hemos cerrado un acuerdo muy interesante, pero la empresa que va a comprar dice, yo ya tengo el control. A mí no me interesa comprarte a ti, ¿para qué me voy a gastar 1 millón de euros más? Si ya pagando 2 millones de euros voy a tener el control. Tú, si me quieres vender, te compro por medio millón. Hay otro derecho que es el de acompañamiento. Oye, que me compra a mí o aquí no se vende. Y todo eso lo podemos ir regulando.
¿Y luego vosotros hicisteis alguna cláusula, incorporasteis alguna cláusula de este tipo? De derecho de arrastre, fundamental. Eso sobre todo para socios minoristas, para no quedarse colgados. Si se vende, arrastras a todos, porque te quedas en desventaja, se hace una ampliación de capital o cualquier cosa y te quedas fuera, y es una parte importantísima, sobre todo para socios minoristas. Muy importante. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ningún comentario por vuestra parte, cerramos la jornada. Empecemos a pelearnos por esos países, seguro que aparecen. Bueno, nada más decir que en el momento que os surja cualquier duda, que por favor os pongáis en contacto con nosotros, que os ponemos una tutoría con Álvaro, con Rafa, y que intentamos ayudaros en lo que podamos. Y nada más, nos vemos la próxima semana con la jornada sobre inteligencia competitiva, y espero poder pasaros el calendario de septiembre a diciembre, por lo menos de 2024. Muchas gracias, chicos, un placer teneros aquí, y yo creo que ha surgido una jornada muy interesante, que fue así como un proyecto piloto, pero muy interesante. Yo creo que hemos aprendido todos un montón. Fue una pena, no sé cómo no me acuerdo Javier del nombre, Touza. que no podía participar porque Quedarse la en gran la mesa, experiencia sí. que tiene es Le hemos importantísima. invitado, pero tenía que irse, pero sí, le hemos invitado para... Le hemos dicho que vea nuestro calendario, y cuando le apetezca incorporarse a una mesa o una ponencia, que le abrimos las puertas de Zona Franca, desde luego. Pues nada, muchísimas gracias y hasta aquí la jornada de hoy. Gracias. Muchas gracias.